¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos reencontramos. Seguimos aquí nosotros con este ímpetu para hablar de literatura y de novelas policiales que tienen tantos adeptos. Y hoy acá tengo Alevosía, que es lo nuevo, y la primera novela además policial de Pablo Illanes, con quien ya tenemos contacto en este momento. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo. Muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación para hablar de esta novela escalofriante. Sí, escalofriante. No sé si tengo que presentarte mayormente porque probablemente mucha gente ya te conoce, Pablo, en tu rol de guionista, escritor, periodista. Alguien te mira, ¿dónde está Elisa? Adrenalina, ya está como, yo me acuerdo, hay un antes y después, podríamos decir, a partir de esa teleserie. Tú has sido el guionista de toda esa historia del melodrama, que es algo que a mí yo además disfruto mucho y creo que es como parte de la identidad latinoamericana. Pero que por estos días vamos a hablar un poco de este thriller que nos cuenta la historia de un mundo de influencers que ganan mucho dinero y de un asesino en serie que precisamente los asesina con esos mismos productos que ellos promocionan, seguramente ganando mucho dinero. ¿Cómo se te ocurre esta idea y cuánto tiempo, me imagino, en redes tuviste que estar para como darle materialidad un poco a esta novela, Pablo? La verdad es que el proyecto de Alevosía empezó primero en otro submundo que no tenía nada que ver con los influencers, era el mundo del arte. Ya. Pero yo sentía que la atmósfera del mundo artístico, particularmente en Chile, ya se había tocado en otras novelas y ya era un mundo que conocíamos. Y mi única intención era que establecer una suerte como de documento histórico sobre el ascenso de los influencers, porque en los últimos 2 o 3 años hemos sido testigos de cómo el mundo de los influencers ha conquistado casi todos los espacios de conversación, se han convertido en una industria, hay contadores que se dedican exclusivamente al mundo de los influencers, son más que influencers, son creadores de contenido. Y en eso estaba cuando empecé a mirar mucho las redes sociales. Era enemigo número 1 de TikTok hasta que descubrí que soy adicto a TikTok. Me gusta mucho que cada persona sea capaz de funcionar como su pequeño canal de televisión. Y así como algunos se destacan, otros pasan inadvertidos. Y la idea como de ponerse máscaras también me parecía muy interesante a la hora de vivir una novela policial. Pero en general el proceso creativo completo duró aproximadamente 3 años. Con idas y vueltas como todo proceso creativo que se precie de tal, ¿no? Sí, y procesos creativos que hay que masticar. Pero este es un mundo donde todo vale, ¿no? El de las redes, donde la fama es lo que se busca, se quiere de forma inmediata. Tú reflejas esto, además ocurre en un contexto como Nueva York, una ciudad tremendamente cosmopolita. Pero sin duda que la clave en una buena novela, sobre todo policial, es la cabeza, la mente del asesino. Bueno, American Psycho, uno tiene grandes referencias, podríamos decir, series como Mindhunter, que precisamente hablan Claro. Exclusivamente de aquello. Y también de cómo el héroe o la heroína, en este caso, que vendría a ser la policía. ¿Cómo trabajaste esos personajes, que es algo muy importante en una novela de estas características? A mí nunca me había pasado lo que me pasó en esta novela. Hace aproximadamente 20 años, tal vez un poco más, yo estaba viviendo en Nueva York y vi Jackie Brown, la película de Tarantino, Sí. que diría que es la menos conocida de las de Tarantino, que acaba de ser estrenada en una plataforma hace muy poco, después de un tiempo que estuvo sumergida en la oscuridad. Vi esta película, salí del cine en Times Square y me di cuenta que era urgente crear un personaje llamado Jackie Brown. En ese momento inventé este personaje, pero ese personaje quedó suelto, quedó huérfano, no pertenecía a nada. Me apropié de algunas características de este personaje para algunos policiales que hice en televisión, como Alguien te mira, por ejemplo, el personaje Parado del Pato, tenía algunas características. Pero esta detective que yo había inventado era una madre, esposa, una madre en un proceso matrimonial bastante complejo y en un proceso de madre también muy especial. Es una madre que no se resigna a la idea de que sus hijos crecieron y ya son prácticamente adultos. Y por eso se aboca a la tarea de ponerle un rostro al asesino de influencers. Ese rasgo psicológico fue lo primero que apareció y claro, cuando me tocó sentarme y contar una historia de estas características, yo dije, es el momento de resucitar a Jackie Bravo y dedicarle una novela completa a ella y en el fondo es un personaje que yo no creo que abandone, creo que es un personaje que me va a seguir acompañando en el futuro. Tengo esa impresión por lo menos.
Sí, qué interesante, porque increíble cómo esa asociación es como una película de Tarantino, y es cierto, tal vez no de las más conocidas, Claro. que sea una referencia, pero también como, porque tú has incursionado incluso cine, televisión, otros libros, Una mujer brutal, yo me acuerdo perfecto también, que fue uno de los primeros que me lo devoré, me acuerdo en la universidad. Pablo, ¿y cómo fue? Porque hoy está como muy en boga y es muy como anhelado todo lo que tiene que ver con el true crime, o sea, en la serie les va muy bien, y lo policial está como muy fuerte. Bueno, también estamos en una sociedad donde el crimen está presente, sobre todo en Latinoamérica, o sea, es una problemática social además, pero obviamente los psicos es otra cosa, pero de alguna forma también el mundo de los influencers aquí tiene y tú lo decías al inicio, ¿no? Una posición respecto a hacer una radiografía también más cultural, social, de la realidad en que nos estamos desenvolviendo. Sí, la idea original de esta novela era, por supuesto, una búsqueda del asesino, del criminal, pero al mismo tiempo también tratar de palpar esa búsqueda con esta idea de sumergirse en un mundo desconocido, en un mundo que a primera vista puede parecer extraño. Pero también yo creo que las novelas policiales y el thriller tiene una cuota de responsabilidad en términos de describir la sociedad donde estamos viviendo, ¿no? Hay un porcentaje alto de thrillers que tienen una cuota de crítica social. Y Sí. eso me parecía muy interesante. Tal vez no una crítica a los influencers ni como creadores de contenido, sino a los que se aprovechan y que se alimentan y que se nutren de esta industria naciente que cada vez está rindiendo más dólares a lo largo de todo el mundo. Yo creo que esa es la crítica más ponzoñosa que tiene la novela, que sin duda se va desarrollando a medida que el lector se deja seducir por los personajes y por esta investigación, que es la columna vertebral de toda la novela. Pero sí, sin duda, la relación de la historia con lo que estamos viviendo hoy y con este porcentaje de crítica para mí era muy importante como autor desde el comienzo. Creo que las grandes novelas policiales y las grandes novelas negras tienen esa cuota de crítica o de descripción o de retrato de lo que estamos viviendo desde un punto de vista más descarnado tal vez que otros géneros. ¿Y por qué el formato libro cuando yo pienso que sobre todo en lo que estás día a día que tiene que ver con la escritura de los guiones podía ser, y además que bueno, lo mencionábamos, está dentro de lo más demandado, lo que más gusta, ¿qué es lo audiovisual? O quién sabe, probablemente vamos a estar en un tiempo más hablando de cómo se pudo llevar una serie o una película. Es posible. Lo que pasa es que para nosotros los escritores es muy complejo el trabajo de guión. Es muy gratificante por un lado cuando resulta, pero hay muchos trabajos de guión que quedan en el camino y lamentablemente un guión sin un director, sin un elenco, sin un productor no existe. La novela uno tiene el poder, uno tiene el control, uno tiene la capacidad de poder jugar con estos mundos, con estos universos, sin tener miedo a cuántas horas de rodaje tiene el actor, o Claro. cuántos asesinatos hay que hacer, o cuánta sangre hay que derramar, o todos esos conflictos que en el fondo son el trabajo de colaboración. En el caso de la novela, a mí cuando me pasa, cuando una historia me seduce muchísimo como esta, lo primero que pienso es en convertirla en una novela, porque sé perfectamente que si esta, en el caso de Alevosía, hubiera esperado que algún productor, algún canal, alguna plataforma se interesara, podían pasar décadas. Sí, y además siempre hay mayor libertad, es un trabajo como mucho más personal, en solitario, hay grandes ventajas, podríamos decir. Y después también con el lector se genera una complicidad, sobre todo porque yo lo decía, es un libro que se devora, como uno dice, de un tirón. Pablo, pero ¿quiénes son tus referentes, ya que esta es tu primera novela en el género? ¿Los leíste? ¿Es algo que siempre estuvo como dentro de las cosas que tú habitualmente estás ahí leyendo? Sí, leo bastante novela. Me gusta muchísimo la novela negra clásica, Mm. tipo Jim Thompson, Raymond Chandler, Dashiell Hammett. Jim Thompson es como uno de mis favoritos. Yo diría que el autor, tal vez que estilísticamente no es el más reconocido, pero sí sus personajes y su historia siempre me han parecido muy seductores desde que estaba en la universidad. Y de los contemporáneos me gustan mucho, bueno, Stephen King ha escrito cosas de novela negra y de policial. Yo no lo definiría como un escritor de policial, pero sí un autor que es un referente, que lo leo siempre que puedo. En el camino de la escritura de esta novela he ido descubriendo también muchos autores que me parecen súper interesantes, como Ross MacDonald, por ejemplo, que es un autor muy denostado, y algunos guionistas que han devenido
en la literatura negra. Me gusta mucho Frida McFadden, por ejemplo, la escritora del Asistente. Me parece que es maravilloso lo que consiguió. Es una novela muy seductora, una novela llena como de lo que se podría llamar como artificio, pero ese artificio se convierte en algo muy elaborado, muy enriquecedor. Y bueno, La paciente silenciosa me pareció de las novelas negras últimas que he leído, yo diría que es algo de lo mejor que me ha tocado leer. Ah, ¿te gustó? Mira, claro, está Sí, muy de me moda gustó también por estos mucho. días. Cualquier librería Sí. que uno entre está dentro de lo más vendido. Así que, Pablo, bueno, felicitaciones por Alevosía. Muchas Ya está gracias. totalmente disponible. Esto es entretención y además también, bueno, una exposición del género policial que siempre fascina, que cautiva y que te deja un poco también muy conectado. ¿Ah? Uno no puede dejar de leer, que eso Sí. finalmente es un poco la gracia que tienen estos libros. Así que, bueno, estaremos ahí atentos también a todo lo que venga y si hay una continuación también con cómo surge primeramente esta historia, con Jackie Bravo en este caso. Así es. Vuelve Jackie. Que vuelva Jackie. Bueno, gracias Pablo por tu tiempo. Muchas gracias. Y acá está entonces tu último libro de negocio. Además sumamente actual y contingente por los temas y el contexto en que se desarrolla y en este mundo de los influencers. Chao Pablo. Chao, muchas gracias. Acá entonces, lo nuevo de Pablo Illanes, Alevosía, thriller, novela policial, novela negra. Así que también es una alternativa que puede disfrutar por estos días. Nos vemos pronto en la próxima. Que estén muy bien.